A la que nunca les falta dinero, ansiado. Es mi deseo, de verdad. Hola. Vamos a orar ya para comenzar. Acompáñenme en oración. Querido Señor, te agradecemos por este día, te pedimos tu bendición al éxito profesional de cada uno de los jóvenes y señoritas que está aquí, Señor. No les puedas nunca, Señor, hacer falta sus alimentos, su dinero, para poder estudiar, para poder hacer sus actividades, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Samu. Cuando yo estudié, había una familia que me dio casa gratis por un año, porque las personas llegaron a apreciar, y les caí bien, no sé por qué. No a todo el mundo le caemos bien, pero esa familia me dio hospedaje gratis por un año. Entonces, después una hermana de Arequipa me pagó parte de la pensión de un año que no tenía dinero. Entonces, así a lo largo de la vida he visto muchos milagros, ¿no? Para los 2 últimos años, por ejemplo, también recibí un bono especial, ¿no? Entonces, por eso hay muchos milagros que ustedes van a contar después, ¿no? Dios quiere en su trabajo o en su vida estudiantil. Bueno, entonces, en Biología del Envejecimiento, el libro aborda el envejecimiento como un proceso natural, como un proceso fisiológico. Tanto al final del capítulo hay varios párrafos que repiten mucho esta idea, ¿no? Para el autor, el envejecimiento no es el fin, ¿no? No es el fin, no es la culminación, no es una enfermedad, sino es un proceso, es una etapa de la vida que debemos seguir. Entonces, esta realmente es una esperanza para una persona que no tiene una cosmovisión diferente que nosotros, ¿no? Entonces trata de llevar la parte final de la vida de una manera optimista, ¿no? Obviamente nosotros tenemos tal vez un poco más de recursos para abordar esta etapa de una manera diferente, porque el extremo del envejecimiento, como ustedes saben, es que en algunos países se está pidiendo la eutanasia para personas ya muy mayores, ¿no? Ni siquiera con enfermedades terminales. Porque a veces el pedido mayor es de personas que están con enfermedades terminales, con enfermedades degenerativas, ¿no? O con una gran discapacidad, ¿no? Que hace imposible su autocuidado. Pero no, en algunos lugares incluso se está proponiendo que se pueda permitir que algunas personas con avanzada edad decidan pues la culminación de sus días. Y a veces eso está en contra de lo que nosotros consideramos la protección de los adultos mayores, la reposición hacia los padres, ¿no? Que nos han cuidado, etc. Pero bueno, ya depende de cada sociedad cómo ha crecido. Entonces, obviamente nosotros tenemos una perspectiva distinta de la vejez, ¿no? Y por eso es que valoramos la experiencia, ¿no? Como una sociedad también de cuidado a los ancianos, aunque no es ideal, ¿no? Ustedes verán que muchos problemas en la actualidad existen para sacar cita de los adultos mayores, ¿no? Hay asilos que están abandonados, hay gente que mendiga o gente que es explotada cuando llegan a edad avanzada, a la tercera edad, ¿no? Y eso realmente deja muchas cosas para hacer, ¿no? Por nosotros mismos. Cuando ustedes estén en el Perú, van a conocer en los pueblitos del Perú distante gente anciana que vive sola, ¿no? Cuida su chacrita, tiene sus vaquitas, sus ovejitas y viven solos, ¿no? Entonces se van a encariñar con alguno de ellos, ¿no? Que viene constantemente por dolor, y después cuando uno se va de ahí, si es que te preguntas qué será de ellos, ¿no? Entonces eso realmente pues nos indica que incluso puede afectar nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, ¿no? Nuestra actitud. Lo único que nos queda es tratar de atenderlos lo mejor que podamos, ¿no? para procurar su bien. Hay también interesantes consejos sobre cómo mantener una vitalidad avanzada de edad. Entonces, se define el envejecimiento como la suma de todos los cambios que ocurren en un organismo con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y muerte. Esta definición es un poco más concreta que las aspiraciones que al final del capítulo presenta el autor. Cambios que ocurren en el organismo con el paso del tiempo. Lamentablemente esto conduce a pérdidas funcionales y la muerte. Se considera que el envejecimiento se manifiesta a partir del momento de máxima vitalidad, alrededor de los 30 años. Entonces, esa es la época donde establece la máxima vitalidad, y a partir de ahí, ya acabando la década de los 30, pues ya comienzan algunas
algunos cambios o modificaciones que son muy difíciles luego de revertir, ¿no? Recuérdense que también el envejecimiento se define como una pérdida en la capacidad homeostática, ¿no? Como más adelante dice el libro, o sea, el cuerpo pierde la capacidad para responder a las agresiones del medio, al estrés del medio, ¿no? Entonces, eso se hace más evidente posterior a los 30 años, ¿no? Justamente los 30 años coincide con la etapa en la que un cambio en el estilo de vida, en el ejercicio, por ejemplo, puede dar mejores resultados en la salud global que un ejercicio que se practica luego de esa edad, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si tú comienzas un estilo de vida que tenga el ejercicio como prioridad, 30 minutos 5 veces a la semana, entonces ese beneficio que tienes por el ejercicio es mucho más contabilizable, es mucho más grande cuando comienzas a realizarlo antes de los 40 años. También coincide con esa segunda cita, ¿no? de la primera página del capítulo. 120 años como la longevidad máxima de la especie. Entonces ahí hay un dato muy interesante porque he encontrado unos datos de 122 años una francesa y 115 años de un puertorriqueño, ¿no? Datos que a veces no se pueden confirmar porque hace 122 años el registro de nacimiento no era tan fidedigno, ¿no? Entonces de repente ahí hay una alteración entre a veces unos 5 años, 7 años, ¿no? O tal vez más para configurar la edad de una persona. Entonces no son registros fiables, pero se considera que son las personas más longevas que han vivido, ¿no? Acabo de pasarle las diapositivas a su compañero Obregón, espero que ya le haya puesto el grupo para que ustedes lo tengan y lo puedan ver. La cosa que así ya no estamos tomando muchas notas. Bueno, esta noticia que revisé en 2001 nos identifica una mujer, me parece que es asiática, es japonesa por el nombre, como la mujer más longeva de esta época. No sé si sigue viviendo todavía, pero en esa época la ponían con 118 años. Interesante que no se ha podido extender más la longevidad. Las primeras páginas del capítulo abordan cómo ha habido un gran cambio en la expectativa de vida de las personas, ¿no? El siglo pasado la expectativa de vida, o el siglo antepasado, que estamos en 1800, la expectativa de vida era apenas 50 años en el libro. 45, 50 años es lo máximo que podía vivir una persona. Pero con los avances de la medicina preventiva, los antibióticos, la nutrición, las condiciones sociales también de limpieza, etc., pues esa expectativa se ha extendido hasta los 75, 80 años. Entonces, obviamente, dice el libro que es muy improbable que la expectativa de vida se extienda más allá de los 120 o 130 años. Pueden haber avances muy grandes, pero la misma biología nos limita el poder extender un poco más los años de vida. Bueno, ¿qué sucede en el futuro? No lo sabemos, ¿no? A veces la multiplicación celular se detiene, la diferenciación se detiene, como discute el libro más adelante. Y eso también puede ser de alguna manera protector, porque ustedes saben que las células del cáncer adquieren una vida sin límite y por eso se multiplican y por eso invaden otros tejidos, ¿no? Entonces, si se prolonga la vida, se prolongaría también ese tipo de riesgos para el desarrollo de cáncer. Entonces, habría que encontrar una manera de que las células se sigan manteniendo en multiplicación o en diferenciación sin el riesgo de volverse una neoplasia, ¿no? Entonces, en la actualidad hay otra teoría del telómero al final de la cadena del ADN, que también es una teoría muy interesante, ¿no? Seguramente ustedes la han visto en biología celular, en bioquímica, ¿no? Que asigna a la proporción final, este telómero, más o menos relacionado con la longevidad que una especie puede tener, ¿no? Entonces, son teorías, el libro nos propone de que no hay una expectativa más allá, coincidente con lo que se menciona en la actualidad, ¿no? Más de 130 años, ¿no? Que es el límite, ¿no? Tal vez, ojalá que se pudiese prolongar un poco más, ¿no? Acá se dan cuenta ustedes que es una necesidad, ¿no? Un punto que nos llama a la reflexión, porque siempre las personas quieren vivir más, ¿no? No están convencidas. Inclusive hay otras teorías un poco más ficticias o tal vez más
más alucinantes, que dicen que podríamos poner todos nuestros datos de la memoria en una máquina, ¿no? Y de esa manera proseguir con nuestra vida más adelante. Pero sí, interesantes aplicaciones, pero la vida no solamente es datos en nuestro cerebro, la vida es sensaciones, ¿no? La vida es experiencias, ¿no? A través de nuestros sentidos, del tiempo, de las relaciones que tenemos con otras personas, vamos creando vida. Entonces el hecho de que metamos todos nuestros pensamientos y nuestras ideas en una computadora, si bien crea una base de memoria en nuestra mente, pero eso no podría llamarse bien en sí, porque perdemos la capacidad de la sensibilidad de nuestros sentidos, ¿no? Prácticamente va a ser una memoria que se queda inalterada, ¿no? Entonces es una interesante teoría propuesta, pero también es incompleta, ¿no? Porque quisiéramos vivir tal y como estamos ahora, ¿no? Sobre todo en la etapa de los 15 a 30 años, que es la vitalidad máxima, ¿no?, que podríamos tener. En fin, aquí también se habla de senescencia, o este tipo de envejecimiento o pérdida de esas capacidades funcionales, como un conjunto de cambios involutivos que ocurren en las fases finales de la vida, que conducen a alteraciones morfológicas y funcionales, que en último término llevan a la muerte. Entonces, estas pérdidas funcionales se traducen en esta senescencia. Estas pérdidas funcionales son cambios involutivos en las fases de la vida, alteraciones morfológicas y funcionales. Esto está en las diapositivas. Ahora, menciona 4 características del envejecimiento. 1, 2, 3, 4. Ya, aquí está. Uno, el envejecimiento como un aumento en la tasa de la mortalidad después de la maduración. Es decir, ¿qué característica en primer lugar menciona sobre el envejecimiento? Que el envejecimiento está relacionado al aumento de la tasa de la mortalidad después de la maduración, como describe la ecuación mencionada de Greenbach, que dice que al principio, cuando relacionamos la mortalidad de una población, al principio no hay mucha mortalidad. La mortalidad se mantiene estable, por decirlo. Pero luego, cuando uno llega al periodo de mayor edad, entonces la mortalidad sufre un crecimiento exponencial. Es decir, un crecimiento que no suma, sino que multiplica. Y es por eso que la incidencia o los casos o la frecuencia de fallecimientos aumenta conforme aumenta la edad. Eso es lo que describe esa ecuación. Entonces, es una primera característica, ¿no? A medida que la población aumenta de edad, o sea, luego que pasa de la maduración, ¿no?, aproximadamente 30 años, luego aumenta de manera exponencial, o aumenta la relación entre las personas que están vivas al inicio del ciclo de esa población con respecto a las personas que están al finales del inicio de esta población. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente que hay más muertes a las etapas finales de la vida, o mientras más va aumentando la edad de las personas, y hay menos muertes al inicio, ¿no? Obviamente aquí hay muertes por accidentes, por enfermedades de la infancia, de la niñez, etc. Pero normalmente el envejecimiento se relaciona con esto, ¿no? Una relación aumentada entre las personas que mueren, como ven ustedes aquí, que mientras pasan los años, ese porcentaje de supervivientes cae, ¿no?, disminuye, porque finalmente mueren. Esta tabla la vamos a ver más adelante cuando comparan la curva de supervivencia de población. Solamente que ahora estoy mencionando esta línea de arriba para hablar sobre la primera característica del envejecimiento. En segundo lugar, aquí dice, conlleva cambios en la composición del organismo, ¿verdad? Hablamos de senescencia, hablamos de cambios de funciones y de estructura. Flecha para abajo, ¿qué sucede con la grasa masa magra? La masa magra disminuye, es decir,
No hay síntesis de proteínas, no perdemos fuerza, perdemos consistencia, perdemos agilidad y aumenta la grasa en el organismo, ¿verdad? Los depósitos de grasa aumentan. A su vez, estos depósitos de grasa dan como resultado el aumento de esta lipofuscina, un pigmento que está formado por la acumulación de residuos lipídicos y que obviamente va a interferir en los procesos de protección contra los antioxidantes. Esta lipofuscina se acumula e interfiere en esos procesos de control de los antioxidantes, se generan más antioxidantes y eso luego repercute en las células, lo que luego afecta en el envejecimiento. ¿Qué más ocurre? Un aumento del entrecruzamiento entre matrices de las moléculas, como por ejemplo el colágeno. ¿Qué pasa? Aumenta el entrecruzamiento entre colágeno y el colágeno se hace menos elástico, menos distensible, pierde sus capacidades y se vuelve más rígido, menos flexible, lo que afecta también en su funcionamiento en los diferentes órganos, ¿no? Ahí podemos hablar sobre la pérdida de la capa, de la función protectora de la piel, por ejemplo, ¿no? Podría estar relacionado también con el problema de las articulaciones, por ejemplo, por el aumento de entrecruzamientos celulares. ¿Qué disminuye? La actividad de las que tienen a ser las que intervienen en la reducción de especies moleculares derivadas de radicales libres, es decir, enzimas que están encargadas del control de los radicales libres. Constantemente hay procesos de oxidación en la mitocondria, en la célula, y estas enzimas, junto con otras que más adelante también se describen, están encargadas de tomar, de capturar, de disminuir estas especies moleculares derivadas de radicales libres. De esta forma protegen a la célula, pero esta disminución de esta actividad obviamente también es una característica del envejecimiento como parte de la pérdida de las funciones normales en el organismo. Ya menciona estas cuatro, el capítulo, que obviamente se relacionan con los principales eventos que ocurren en el envejecimiento. Aquí, esto es una tablita que menciona cómo se reducen estas enzimas en las ratas, ¿no? Sí, creo que sí, son de ratas, si no me equivoco. Entonces, como ustedes ven, o el ratón, ustedes ven, descienden, ¿no? Descienden su proporción en el organismo, coincidiendo con esta etapa del envejecimiento. Entonces, esto podría ser utilizado como marcador bioquímico del envejecimiento. Al final del capítulo hay una discusión sobre marcadores bioquímicos del envejecimiento y propone 4 criterios para buscar un marcador del envejecimiento, que es interesante, porque de esa forma nos estaríamos dando cuenta qué persona envejece más rápido o envejece peor. Y si tú puedes saber quién envejece más rápido, quién envejece peor, entonces podrías tratarlo a tiempo, podrías prevenir complicaciones a tiempo, podrías instalar algunas medidas de estilo de vida, de tratamiento no farmacológico para que esa persona evite ese envejecimiento pronto, ¿no? Entonces, al final, el libro no propone que se puede utilizar esto como marcadores de envejecimiento, pero aquí ya podemos tener una primera conclusión. Propone, por ejemplo, marcadores como el índice de masa corporal, pérdida de reacción a estímulos, ¿no? Como vamos a ver en un momento, pero no menciona a estas enzimas como parte de esos marcadores, que es interesante, ¿no? Y aquí me recuerdo del doctor Joshua Rojas. Él es una persona muy interesada por marcadores, por biomarcadores. Él incluso publicó un artículo sobre un biomarcador, así como la troponina, como el CPK para los males cardíacos. Él tiene un artículo publicado sobre un biomarcador para enfermedades cardíacas. Entonces, porque es un tema que le apasiona. Él tiene una formación bioquímica y por lo tanto pues es un tema que domina y gracias a Dios, miren, su esfuerzo ha sido recompensado, porque el reconocimiento de ese biomarcador nuevo para el problema cardíaco ha sido reconocido y es un aporte a la ciencia en el mundo. ¿Cuánto me alegraría que en unos años yo podría aquí decir no el doctor Joshua, ¿no? Sino el doctor
Jonas Osorio, hecho ese apodo. Poderoso. Está publicado. Gloria a Dios. Yo creo que así va a ser apreciado Jonas. Tan poderoso. Que sería este artículo es de la doctora Paola Rotacayama. De Samuel Alvarado, doctor. No, creo que no estoy soñando mal, ¿no? Yo tengo esa esperanza, apreciados. ¿Ya? Están en la etapa más próspera de su vida, ¿ya? Que Dios permita que sus próximos compañeros puedan leer vuestros artículos. Entonces, tercera característica, ¿no? Acá menciona que existen muchos numerosos cambios funcionales progresivos que tienen un deterioro general. Numerosos cambios funcionales progresivos. Esto quiere decir que se pierde la capacidad homeostática. Por ejemplo, dice que el nivel de glucosa se mantiene normal. Obvio, tanto en la etapa joven como en la etapa adulta, el nivel de glucosa no se altera. Pero lo que se altera es una respuesta compensatoria a una gran cantidad de glucosa recibida en un solo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que las pruebas de tolerancia a la glucosa podrían estar alteradas, porque en un momento la prueba de la tolerancia a la glucosa genera una rápida carga de glucosa en la sangre, ¿verdad? Y eso se puede observar, se puede ver en los análisis de laboratorio. Para compensar esa gran carga de glucosa instalada, el organismo de más edad demora en poder volver al equilibrio, volver a la homeostasis, ¿no? Entonces pierde esa capacidad homeostática. Si bien la glucosa se mantiene en límites normales a lo largo de la vida, hay otras funciones que sí definitivamente pierden su funcionalidad adecuada. ¿Cuál, por ejemplo? La capacidad del aclaramiento de la creatinina, ¿no? Eso nos muestra que el riñoncito cada vez se va haciendo menos funcional. ¿Qué más? La velocidad de conducción nerviosa también sufre una disminución, una alteración de su funcionalidad conforme uno va avanzando en los años. Entonces, es otra característica. ¿El organismo pierde su capacidad homeostática o hay cambios funcionales que tienden a un deterioro general del organismo? Entonces, hemos visto, aumentan los casos de mortalidad, hay cambio en la composición del organismo, la composición. ¿Qué cosa nos compone? Masa madre, estas enzimas para controlar los antioxidantes. ¿Qué cosa más ocurre? Se pierde la capacidad de la homeostasis, ¿no? Y hay un deterioro progresivo en funciones. No solamente, obviamente, así como se altera la composición del organismo, si están alterados los órganos, obviamente hay una alteración también de las funciones. Sumado a la alteración de las funciones, hay una pérdida de la capacidad de la homeostasis. Y la cuarta característica, obviamente existe una mayor susceptibilidad a las enfermedades, ¿no? De varios tipos. Entonces, si pierde su función los órganos o los tejidos, disminuye su capacidad, disminuyen las funciones, obviamente disminuyen esas funciones, también van a disminuir nuestra capacidad de resistencia a las infecciones, a las enfermedades. Y aquí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque el deterioro del sistema inmunitario, más que disminuir nuestra defensa contra antígenos exógenos, sufre una alteración que aumenta la respuesta de estos antígenos endógenos. Es por eso, tal vez, que hay un aumento de la incidencia de enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Artritis reumatoidea, artrosis, ¿no? La misma pérdida de funcionalidad del riñón podría estar condicionada por esta respuesta inmunitaria alterada, que si bien todavía puede presentar defensa ante antígenos exógenos, o sea, presentar defensa contra enfermedades, contra infecciones, pero a veces hay una respuesta que promueve o aumenta la incidencia de enfermedades autoinmunitarias. Y aquí está la primera mención a cómo evitar estos daños o estos cambios del envejecimiento. Luego el autor añade un par de cosas más, ¿no? Pero por lo pronto tenemos esta mención en estas letritas más pequeñas, ¿no? Tal vez deberíamos haberlo puesto en otra diapositiva, pero ustedes pueden tener en cuenta esto,
que estudios recientes han demostrado que es posible mejorar la competencia del sistema inmunitario mediante la administración de antioxidantes, entre ellos las vitaminas C y la vitamina E. Interesante. Es la primera mención a una solución, a un tratamiento para evitar pues el envejecimiento tan acelerado, ¿no? O mejorar las competencias del sistema inmunitario. Muy bien, entonces aquí después el capítulo habla sobre una diferencia entre apoptosis y necrosis, ¿no? Mencionando que la apoptosis es el fenómeno que van sufriendo las células que poco a poco se van acercando en los organismos que están envejeciendo. Estas son las células que más abundan en esa etapa. En cambio, necrosis, más que todo las células que son afectadas por traumas, por enfermedades, por infecciones, ¿no? Pero esta apoptosis es un proceso automático que a veces está ya apareciendo en las personas que están aumentando los años posterior a la etapa más fuerte, que es los 30, los 40, 50 años, las células van a estar entrando en este proceso automático. Aquí hay una tablita que muestra sus diferencias, ¿no? Es bueno que la tengan en cuenta, ya, para hacer una diferenciación. Cambios pequeños en el núcleo, pero grandes en otros órganos. Aquí, en cambio, en la apoptosis, el núcleo sufre la condensación. ¿Qué órganos nos afectan principalmente? En las mitocondrias, ¿no? Aumentan de tamaño o ya aumentan. Ese aumento de tamaño va a condicionar algunas alteraciones. ¿Qué más hay? Alteraciones en las actividades propias de la membrana celular. La membrana celular también pierde su capacidad, sobre todo de permeabilidad. Permeabilidad, en este caso menciona la permeabilidad iónica con respecto a la concentración del calcio, que activa fosfolipasas asociadas en la membrana, ¿no? Está compuesta por fosfolípidos esta membrana, altera su permeabilidad. Al alterar su permeabilidad permite la entrada o impide la salida de algunas sustancias, con lo que obviamente va a acelerar su mala función y su deterioro. Y finalmente hay necrosis en grupos de células contiguas. ¿A qué se refiere esto? Si hay una inflamación en un punto, una herida en un punto, una astilla, una punzada, un objeto extraño, todas las células a su alrededor sufren necrosis. Es típico de este tipo de muerte celular. En cambio, en la apoptosis, las células se convierten en una serie de fragmentos que contienen organelas intactas. Acá las organelas sufren daños, pero aquí hay fragmentos de células intactas. A su vez, esas células intactas luego son fagocitadas. Esos fragmentos o cuerpos apoptóticos son fagocitados y rápidamente se degradan, ¿no? Obviamente hay fagocitos que están alrededor, que cuando una célula pierde la integridad de su membrana, van a fagocitar estos cuerpos apoptóticos o estas bolsas llenas de fragmentos intactos, ¿no? Y obviamente de ahí se disuelve o se destruye la célula. Tal vez por eso es que este tipo de muerte celular no ocasiona la inflamación, que ocasiona la necrosis, ¿no? El dolor, el aumento de la temperatura, la vasodilatación, etc. El envejecimiento de la curva de poblaciones. Aquí sí vamos a recordar este cuadro. ¿A qué se refiere esta ecuación de Gompers, como les decía? La ecuación de Gompers se refiere a cómo hay más muerte a los extremos de la edad avanzada comparado con los inicios de la edad de menor edad. Entonces, esta curva en poblaciones que tienen un buen estilo de vida, ¿no? Que tienen condiciones de vida adecuadas, se mantiene estable por mucho tiempo, ¿no? Y al final hay una declinación grande. Obviamente las poblaciones que han tenido malas condiciones de vida, guerras, hambrunas prolongadas, problemas sociales, ¿no? Sufren un decaimiento más grande tal vez en la expectativa de vida, ¿no? De la población. Luego se mantiene de alguna manera en forma lineal, pero al final también tarde o temprano ese tipo de personas
pues tiene un aumento en la incidencia de muertes. No se compara esto, obviamente, porque esos han vivido más tiempo, ¿no? Más tiempo con más vitalidad, ¿no? Hasta los 70 años en nuestra sociedad, hasta los 70 años viven tranquilos. Pero personas en Oriente, ¿no? Que están todo el tiempo en guerra, ¿no? Lamentablemente por motivos accidentales o por motivos naturales, pues eso afecta a su curva. Entonces dice que genera este tipo de cuadros rectangulares, ¿no? Esta diferencia de poblaciones que tienen mejores condiciones de vida generan estos cuadros rectangulares, ¿no? Y esta línea de aquí abajo nos muestra una línea de cómo lamentablemente la expectativa de vida de la supervivencia de la población disminuye, pero igual en la etapa final también se produce ese aumento rápido. Entonces, obviamente esto dice Gompers que es una población cerrada en la cual no hay migración, porque imagínense si comienzan a migrar poblaciones más jóvenes, pueden aumentar este tipo de supervivencia en una población. Si tenemos gente migrante de otro país que están viniendo con 18 años, 20 años a una sociedad, en Uruguay por ejemplo, que hay muchos pacientes muchas personas que están sobre los 70, 60 años, podría alterar esa curva de supervivencia, ¿no? Pero obviamente este dibujo se refiere a poblaciones cerradas, despreciando o no considerando la migración. Entonces nuevamente nos damos cuenta que esta es una característica típica del envejecimiento, que en las etapas avanzadas de edad se produce más muerte. Aquí está la primera cita con la que no estoy de acuerdo con mi amigo Tresguer. Entonces, ya saben ustedes que hemos discutido algunas cosas con él. Me emocioné la semana pasada, pero ahora otra vez estoy en duda. Aquí, cada vez que leamos tenemos que leer todas las cosas con juicio crítico, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que este autor existe una semejanza entre las curvas de mortalidad de las especies. Semejanza entre la curva de mortalidad de las especies. Otra vez menciona a nuestra amiga Drosophila, los ratones, que han sido pues en los que se ha probado fármacos y muchas de la fisiología nuestra, y la especie humana. Entonces, a estos dos han sido más utilizados para el desarrollo de la medicina, la farmacología, etc. Las curvas de supervivencia de esas tres especies son prácticamente superponibles en el eje de las abscisas y en los años para la especie humana. Dice que, a ver, entendamos, dice que las moscas, los ratones y los humanos tienen unas escalas de supervivencia que se pueden superponer, o sea, que son similares. Es decir, este vive días, este vive meses y este vive años. Pero si comparamos los años con los días y los meses, casi es lo mismo. Viven tantos días, comparable o equiparable a tantos años, equiparable a tantos meses. Dice, esta notable similitud en las curvas nos indica una estructura que se ha mantenido a lo largo de la evolución de las especies. Aquí ya nos está queriendo adoctrinar un poquito en esta evolución. Él dice que una evidencia de la evolución es esta curva de mortalidad similar entre las moscas, los ratones y los humanos. Pero aquí hay que hacer una observación, apreciado Miquel, citado por Tresguer. Se está olvidando de considerar, porque aquí fácil es considerar a la Drosophila y a los ratones, pero hay otras especies que son más longevas. ¿Por qué no considera la longevidad de las tortugas, de las ballenas, de las medusas, de los árboles secuoya y otras plantas que viven años, cientos de años? Entonces aquí, lamentablemente, hay otro sesgo de cosmovisión. Apreciados, hay que tener mucho cuidado. Los datos se interpretan de acuerdo a nuestra cosmovisión. Si Miquel hubiera considerado las tortugas, que son longevas, los árboles, ¿no? Algunos otros reptiles o cetáceos, que también suman más de 100 años,
entonces no hubiera sido tan concluyente en comparar la curva de mortalidad como una evidencia de la evolución. Entonces, ojo. Lo mismo ocurre cuando habla, por ejemplo, de la capacidad cefálica. Dicen, el Cro-Magnon, el Australopithecus tenían una capacidad del encéfalo muy pequeñita, pero luego, conforme fueron evolucionando, aumentó su tamaño. Y eso es una evidencia de cómo había evolución. Pero entonces, el elefante tendría que tener pues más inteligencia que un cuervo o que un loro, ¿no? El hipopótamo tendría que ser más inteligente que ¿qué otro animal más inteligente? Que un perro. Pero no siempre el tamaño o la capacidad está relacionada con la inteligencia. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Hablan de cómo los embriones, en los libros de biología dicen que los embriones son muy similares entre peces, entre reptiles, entre mamíferos y entre el ser humano. Entonces, como los embriones son muy similares, eso también es una evidencia de que en alguna etapa de la evolución hemos sido iguales que los peces, que los reptiles, que los mamíferos. Pero es que también se seleccionan etapas embriológicas que son muy similares. Pero si todos se considerarían en el primer día, en el segundo día, pues ahí resaltarían más las diferencias que las similitudes. ¿Me dejo entender? Entonces, a veces necesitamos tomar más datos para llegar a conclusiones y no basar nuestras conclusiones en nuestra cosmovisión, que puede seleccionar datos para reforzar el argumento que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a poner un signo de interrogación. Se salva. Va a haber muchas oportunidades en las cuales ustedes tengan oportunidad para desarrollar más su convicción sobre el diseño del cuerpo humano, y va a haber ocasiones también en las que nuestra fe va a ser probada, ¿no? Sobre todo cuando rota en pediatría. Bien, otro día hablaremos de las relaciones en pediatría. Duración máxima de la vida, ¿no? La longevidad máxima, o mejor, el potencial de longevidad máximo, depende de la naturaleza de la información genética codificada para cada especie. En esto sí coincidimos. La información genética de cada especie va a hacer que se exprese eso en la longevidad. Obviamente, esa capacidad genética, las tortugas que viven hasta 200 años, les da esa característica. Una de las teorías sobre el envejecimiento más aceptadas y fecundas es la de los radicales libres. Se postula que en estos causan daños a los componentes celulares que conducen a la pérdida de la función. Vamos a hablar de pérdida de función. Y la célula se defiende contra estos radicales libres mediante la acción de los antioxidantes. Antioxidantes que, conforme pasa la edad, como se ven los ratones, van disminuyendo. Se van encontrando cada vez menos. Aquí, la esperanza de vida al nacer es un índice que nos muestra el número de años que estadísticamente vivirá un individuo en una población. Esperanza de vida, expectativa de vida. Es un concepto teórico, ya que la esperanza de vida al nacer puede cambiar en el periodo vital de un individuo en concreto si las condiciones de bienestar de la sociedad mejoran. Obviamente es un concepto teórico porque se calcula a partir de datos no solamente de la genética, ¿no? Sino de la sociedad. Porque una persona puede nacer con una expectativa de vida, pero vive en un territorio de guerra. Obviamente eso va a disminuir su expectativa de vida. O traemos a un inmigrante de una sociedad en la que no hay una correcta salud pública, no hay acceso a atención de la salud, y ese podría mejorar su expectativa de vida si lo traemos a un lugar donde puede vivir un poco más, ¿no? Tal vez por eso muchas personas en el periodo del terrorismo en el Perú migraron a otros lugares, ¿no? Porque el riesgo estaba su vida y el desarrollo de su familia. Medicina preventiva ha hecho obviamente que mejore esta esperanza de vida al nacer. Menciona también en el capítulo los antibióticos, obviamente para disminuir las enfermedades infecciosas. La nutrición, ¿no? El acceso a alimentos en las zonas
geográficas difíciles, puede haber difícil acceso o no haber la costumbre de comer frutas, por ejemplo, o verduras frescas, que pueden aumentar esa capacidad de obtener vitaminas, ¿no?, antioxidantes, etc. Y esto ha hecho obviamente que la esperanza de vida aumente de 50 años a principios del siglo XX hasta 75 años en la actualidad, ¿no?, la conclusión de esta parte. Avanzamos para ya dar un cierre del capítulo. Estos biomarcadores de los cuales les mencioné al inicio son parámetros o grupos de parámetros que permiten determinar la edad real, la edad biológica, no cronológica de un individuo. Aquí a una edad cronológica se refiere a que en años podemos cumplir nosotros una determinada cantidad de tiempo, pero esto a veces no está relacionado con una edad real biológica, porque puede estar afectada por los genes, puede estar afectada por los cambios o la pérdida de las funciones vitales. Obviamente esto nos pone en el hecho de que la biología, y aquí estamos muy de acuerdo con Tresguerres y con todos los otros autores, la biología define una edad o un tiempo de vida en el individuo, porque la biología define muchas cosas. No es que a uno se le asigna una edad o se le asigna un sexo, eso ya viene definido por la biología. Entonces, querer cambiar biología realmente pues contradice lo que la realidad, altera la realidad. Lamentablemente en la época actual ustedes saben que en una etapa muy extraña en la sociedad, estas bases biológicas son a veces puestas en duda, o mejor dicho, cuestionadas más que puestas en duda. La determinación de la edad biológica de un individuo es multifactorial y requiere no solo una prueba, sino una batería de pruebas, o sea, múltiples parámetros para medir una edad biológica. Habla sobre proporciones antropométricas, como el índice de masa corporal, que conforme avanza la edad, en algunas personas puede disminuir, ¿no?, por su consumo de nutrientes, etc. Marcadores psicológicos, como la capacidad de reaccionar a estímulos, la capacidad vital, ¿no?, o los marcadores bioquímicos, como la tasa de colesterol HDL o el nivel de glutatión en la sangre. Otra vez, hablando de glutatión, hace referencia a cómo estos antioxidantes pueden funcionar como biomarcadores del envejecimiento. Luego da una relación de requisitos para un marcador ideal, ¿no?, incentivando tal vez a la investigación para buscar un marcador adecuado que nos deje ver cuando una persona está en el periodo de envejecimiento. Aquí hay una parte interesante del capítulo donde pone a las mujeres en ventaja en condiciones de longevidad con respecto a los varones. ¿Por qué? Porque las mitocondrias aisladas producen aproximadamente la mitad de los peróxidos en comparación con las mitocondrias aisladas en los machos. Entonces, esta producción de la mitad de peróxidos le asegura que no hay tantas de estas moléculas de radicales libres que luego van a comprometer la vitalidad de otras células. Pero, ¿por qué sucede esto? Al parecer está relacionado con sustancias, hormonas que producen los ovarios. ¿Por qué? Porque cuando se realizó ovariectomía a estos animalitos experimentales, ¿qué sucedió? Entonces, estos animalitos llegaron a producir la misma cantidad de peróxidos que sus congéneres machos cuando había ovariectomía. Pero entonces, ¿cómo vino la confirmación de esto? Se utilizó terapia sustitutiva con estrógenos. Entonces, cuando se utilizó terapia sustitutiva con estrógenos, se previno ese efecto causado por la ovariectomía. Entonces, aquí tenemos la diferencia principal, es la cantidad de estrógenos producidas en las mujeres, que les concede protección contra la producción de estos peróxidos, ¿no? Y además, otra, los niveles de glutatión en sangre son mayores en mitocondrias de hembra, ¿no?
en comparación con los niveles obtenidos en estos animalitos machos, de los cuales podemos hacer alguna conclusión para el ser humano. Una vez más, la variectomía disminuye los niveles de este antioxidante y el reemplazo con estrógenos previene su disminución. Entonces, obviamente todas estas diferencias se deben a una mayor expresión antioxidante glutatión peroxidasa y superóxido de dismutasa en los animalitos hembra con respecto a sus contrapartes machos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay mayor longevidad? Uno, porque hay menor producción de peróxidos o sustancias que producen radicales libres y hay mayor producción de antioxidantes. De tal forma que esta menor producción de moléculas de radicales libres y mayor producción de enzimas antioxidantes pues conceden la protección contra esa teoría, contra esta superproducción de antioxidantes que podría estar repercutiendo en el envejecimiento de la funcionalidad de las células en los organismos, cuanto más edad van teniendo, más años van cumpliendo o se van acercando más al envejecimiento. Esa es la protección que tienen. Obviamente eso también es biología y no se podría alterar simplemente por una cuestión de perspectiva. El envejecimiento fisiológico y patológico, la enfermedad y el envejecimiento. Finalmente, esta es la última cita, si no me equivoco, que vamos a ver ahora, para pasar un poco. Es un capítulo pequeñito, pero miren, aquí hay una esperanza, ¿no? Este autor, desde la cosmovisión que tiene, no quiere ver el envejecimiento como el final, no quiere ver el envejecimiento como la culminación. Dice, envejecer es normal. Para nosotros, envejecer, desde nuestra cosmovisión, no es normal. El envejecimiento tiene sus complicaciones. Por más que quieras vivir 120 años, los últimos años de vida no van a ser como los primeros 20 años de vida. Por eso, apreciados, hay que tomar decisiones adecuadas en esta época. El hecho de que ustedes estén estudiando medicina ya es una buena decisión importante para su vida, apreciados. Porque están estudiando una de las mejores carreras que Dios ha podido permitirles que estudien, ¿no? Apreciados. La carrera de medicina que ustedes están haciendo les va a permitir salvar muchas vidas, ¿no? Atender a personas que están en crisis, ¿no? En algún momento ustedes ni siquiera van a cobrar la consulta o no van a cobrar sus honorarios de una cirugía, apreciados. El quirófano, ¿no? Los materiales siempre se tienen que pagar. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, no, me doy cuenta de tu condición, ¿no? Esta vez no te voy a pagar. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener esa facilidad? Porque Dios les va a permitir tener una tranquilidad económica que les permita hacer esas licencias, esas ayudas. En algún momento también acudiremos a ustedes para decir, necesitamos una donación para un equipo de simulación en UPED, tu alma mater, ¿no? Puede colaborar. Entonces, tienes tantas clínicas aquí, entonces has logrado tanto que tu aguinaldo sería una donación muy importante. Entonces ustedes con corazón estoy seguro que algunos van a hacerlo, ¿no? Mientras tanto otros vamos a lograr éxito y mucha bendición. Entonces es una buena decisión. Acostúmbrense a tomar buenas decisiones, apreciados. Y por eso es que tenemos nosotros principios de nuestra cosmovisión que nos dirigen para tratar de cometer los menores errores, ¿no? Y si hay error, también ustedes saben que nuestra cosmovisión también contempla segundas oportunidades para salir adelante. Entonces, dice el autor que es parte del ciclo vital, no quiere contemplarlo como un fin, como una desgracia, ¿no? En los seres pluricelulares ya no se dividen, el envejecimiento, otra vez miren, el envejecimiento es normal, y al final el envejecimiento es fisiológico, o sea, el envejecimiento, la muerte como parte de la vida, está bien. Finalmente, esa es la preocupación, ¿no? Para tratar a nuestros pacientes, pero no puedo terminar sin que recordar que esto también es limitado, ¿no? Esto es lo que nos han enseñado en el colegio. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa es la idea que tiene el mundo, nuestra sociedad apreciada.
nacen, crecen, se reproducen, mueren. Pero nosotros tenemos esperanza, apreciar, esperanza. Y la esperanza puede dar solución a enfermedades incurables, a pronósticos reservados, ¿no? A diagnósticos terminales, ¿no? A tratamientos paliativos. Finalmente, miren ustedes, este texto de Salmos 90:10, escrito hace muchos años, dice: la edad de los más viejitos es 70 años y de los más robustos hasta 80 años. Con todo, la fuerza finalmente es molestia y trabajo, porque pronto pasa y morimos y volamos. Entonces miren, coinciden estos datos con los que hemos estado leyendo. Interesante que hay sabiduría en este libro, que no es mal que hayamos hoy día estudiado la porción correspondiente para nuestra meditación de hoy. Dios los bendiga. El jueves 14 para el examen. Esto ya está en el... He compartido con ustedes para que tengan un resumen. Vamos ahora sí a... ¿Tenemos un tiempito? Sí, 8:30. Tenemos unos minutitos para una semana a compartir sus conclusiones con respecto a los datos del banco. Pero Algo pasa, no. algo pasa.